Muchas gracias. Un día hoy que debiese reunir, podría decirle a todos y todas las argentinas y los argentinos en la conmemoración, porque el 16 de junio en 1955 se desató una masacre. Vio que nosotros hablamos de la masacre en Miami, que mataron a 15, sí, que mataron a 12, que mataron a 4, que mataron a 17. Bueno, aquí los muertos contabilizados hasta un momento oficialmente que se pudieron detectar son 366 personas que los asesinaron. Algunos de esos rebeldes, como se llamaban, que quisieron derrotar al gobierno democrático, al primer gobierno democrático de la Argentina en el que participaron las mujeres votando. Uh-huh. ¿Se entiende el concepto? Podríamos decir que es el gobierno que más se aproximó a una democracia plena. Democracia estamos hablando, ¿no? Digo porque como método además electivo. Sí, que como método de reemplazo de la democracia es por los votos en otra democracia, digamos. Sí. Es la continuidad democrática. Podríamos decir que fue, esto algunos me van a juzgar de exagerado, no me preocuparía, pero fue el primer gobierno auténticamente democrático que tuvo la Argentina y que debió padecer este atentado de personeros que ocupaban los trajes de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina, de las dos fuerzas, dos de las tres fuerzas. Digo que ocupaban esos trajes que no merecían ocupar, porque esos trajes son para defender a la nación, no para ofenderla, atacarla, ni asesinar a sus compatriotas, que es lo que hicieron, asesinaron a sus compatriotas. 366 son oficialmente los reconocidos, son miles los damnificados, víctimas, heridos, sí, amputados, o sea, con problemas severos en su integridad. Eso ocurría el 16 de junio de 1955, y que estos que se dicen demócratas y que se ponen títulos como demócrata o democráticos, bien podrían salir a reivindicar a ese gobierno y a sancionar a aquellos asesinos que ante la población civil, a ver si se entiende bien, no es que había un enfrentamiento, ni siquiera un atisbo de posibilidad de enfrentamiento, era contra la sociedad civil, según ellos, obviamente con la intención de matar al general Perón, de entonces presidente legítimo de la República Argentina. Pero eso también tiene un antecedente, Esto no fue así. En abril de 1953, ante una manifestación y movilización muy importante convocada por Perón en la Plaza de Mayo, a donde asistían la Central Obrera y miles y decenas de miles de personas, otros rebeldes también hicieron estallar unas bombas en donde murieron 6 personas. Entre esos, ¿quién estaba? Que increíblemente hoy se llama así una estación del subte, porque los pusieron justamente en una estación del subte a estas bombas, ministro Carranza. Fíjense, ministro Carranza, porque fue ministro después de haber cometido eso, fue ministro. Y cuando dicen tiranía, o cuando algunos pretenden asociar esos gobiernos legítimos con dictadura, podríamos, no es una anécdota, pero podríamos ponerlo o imponerlo como anécdota. Las dos personas que fueron señaladas como los principales responsables de ese atentado, ¿sabe qué les hicieron? Les hicieron juicio, no los mataron, no los asesinaron, les hicieron juicio. De hecho, que uno terminó siendo ministro del gobierno de Alfonsín. Nos referimos a Carranza. Uh-huh. Como diferencias para cuando hablan algunos de tiranías o de dictadura. Sí, o de violencia política, ¿no? Sí, violencia política que había y que es innegable, y la confrontación, que también la confrontación es legítima siempre que no se arribe a estos métodos que tienen que ver con asesinar a compatriotas, a los que oponentes, es lo que hicieron, es lo que hicieron el 16 de junio de 1955. Que no, como dicen vulgarmente, que no le bajen el precio a esta tragedia, porque es realmente, no solamente es una tragedia para esas personas que murieron, sino que fue una tragedia porque esto lo que propició fue luego la sucesión de golpes de Estado. Uh-huh. Esta admisión y esto de
que a esos militares que, o casualidad, a donde se fueron a asilar, a Montevideo. Igual que se escaparon con los aviones hombre, a Montevideo. Que este hombre ahora que está, Pepín, ¿cómo se llama? Pepín, amigo de Macri. Pepín 3, sí. Que es amigo de Macri, que miembro del Parlamento Parlasur, y que goza de plena libertad, salvo la libertad de andar por la Argentina. Claro, y si usted recorre algunas calles y tienen algunos de esos cerca nombres, de 600 días sí, prófugo. Efectivamente. Y si usted camina, en el caso de Carolina, que por su juventud puede ir leyendo algunos carteles y descubriendo algunas calles, trate de que ninguna se llame como puede ser Brigadier Osvaldo Cacciatore, que luego fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los actores principales de esta masacre. Socio de Amalita Fortabat. Emilio Eduardo Macera, que luego participó de manera activa en esa masacre en contra de los compatriotas, y luego fue uno de los actores de la Junta Militar de 1976. Y el creador de las catacumbas de la ESMA, donde pasaron cientos y miles de argentinos torturados, vejados y asesinados. Y capitanes de fragata como Noriega, de la Canal, Pérez Gambier, Rojas, Reichmond, Kelly también, Rojas. Guillermo Patricio Kelly, sí. Bueno, y además que le denominaron, fíjese qué gracioso, revolución como libertadora. Sí. O sea, pintaban en los aviones, pintaban una B corta con una cruz encima que significaba Cristo vence, porque lo hacían todo en nombre de Cristo, y eran militantes de una facción de la Iglesia Católica, que luego el ingenio popular, en los dibujos en las paredes, pintaba esa misma B y cerraba la cruz formando una P, y significó el símbolo de la resistencia de Perón vuelve. Y fíjese que entre los que componían la oposición política de ese gobierno hay algunos nombres conspicuos que colaboraron directamente con esa masacre, que fueron Miguel Ángel Zabal Ortiz, de la Unión Cívica Radical Unionista, se llamaba en ese momento, que era el que compartía con Balbín. Obviamente Balbín se despegó absolutamente de ese atentado. Américo Yoldi, conservador, uno de los referentes también de estos demócratas, estos que se denominan demócratas, y, como no, Alberto Venegas Lynch, que ahora también se lo ve al hijo en canales de televisión como es La Nación Más, haciendo discursos en relación a la libertad. O sea, la perversión política de la Argentina, dudo que tenga parangón. Por eso esto a veces de jugar con lo de derecha-izquierda, que no, en Argentina es casi imposible poder categorizar de esa manera. Por eso también el auge del psicoanálisis en la Argentina, ¿no? Porque había que entender, hay que echarle salud mental a determinados sectores, ¿no? Un reciente referente del pensamiento, de las ideas, que es Jorge Alemán, habla desde su visión de psicoanalista de las cosas y de los momentos históricos de la Argentina, y también hace mención a estos hechos puntuales. Cada tanto escribe, cada tanto publica y cada tanto es consultado desde los medios para opinar sobre distintos hechos históricos y situaciones, para analizarlas desde su carácter de político especialista en temas psicoanalíticos. Él vive en España y allá es un referente de importancia, y acá ha comenzado a tener su relevancia. Así que es interesante leer a Jorge Alemán. Sí, es bien interesante, y es bien interesante también conocer nuestra historia, esta historia que ha escondido durante mucho tiempo algunos acontecimientos, y un acontecimiento que debiésemos tomar como ícono y como algo también, así como fue afortunadamente aquella manifestación de nunca más sí. nunca más admitir el asalto al poder de parte de nadie,
que el poder se tiene que construir y constituir a propósito de las manifestaciones populares y de las decisiones y de las definiciones, y no solamente de varones, sino de varones, de mujeres y de todos los géneros. Los actores sociales de todos los ámbitos. Sí, efectivamente, y que no haya este tipo de distinción para que se pueda elegir. Vemos ahora, como podríamos decir, correlato de esto, lo que está pasando en la Universidad Nacional de Cuyo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Bueno, porque esto de que las leyes se acomoden una vez que hayan ocurrido acontecimientos no es muy bueno, no habla mucho de la democracia, y también en general, no solamente por los resultados, no solamente por esta coyuntura. Sería interesante que, así como la Universidad Nacional de Cuyo realmente dio un salto cuantitativo al hacer elecciones en donde participaran muchos sectores de la universidad, muchos no quiere decir todos. Ayer también hablábamos de esto, de que están excluidos de esta participación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo los docentes que son de los colegios universitarios, a los que se denominan no docentes también están excluidos de las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, que deberían al menos ellos tener no solamente voz, sino voz y voto. Y por qué no, luego, ya avanzando, debiese elegir toda la sociedad, porque la Universidad Nacional de Cuyo es un patrimonio, también, claro. Es un patrimonio de todos y de todas, no es solamente de quienes ejercen cargos. Bueno, allí no sé si les gustaría a todos y a todas que participen ajenos a la universidad, porque parte del eslogan que tiene la universidad, como la excelencia y esto, tiene que ver también un poco, quizá desde mi sesgado modo de mirar, desde las colinas de la ignorancia, quizá un poquito con el elitismo, ¿no? Sí, un poquito, bastante, porque este discurso que se lleva a los hechos, de que solamente puedan votar algunos y no todos, claro, y que los votos tengan valor, y que tenga un valor que relativo, no sea idéntico, de acuerdo, claro, al cargo que se ocupa o al lugar que se ocupa. Bueno, habla claramente de que no es exactamente lo que se interpreta de la democracia clásica. Está bien. Sí, creo que ha ensuciado mucho lo que sucedió en la universidad. Va a ocasionar alguna consecuencia futura. Usted sabe que sin ánimo a lo mejor, ojalá sea en cambio que mejoren, ¿no? Sin ánimo de polemizar, usted lo que dice de ensuciar, fíjese que es bastante interesante como término, porque ensuciar, en definitiva, y según el criterio de algunos, en realidad lo que hizo fue desvelar o desnudar lo que pasa en la universidad, no ensuciar, porque no es que antes todo estaba bien y a partir de ahora hubo una mácula en su proceso. Me parece lo que hace es desnudar las falencias que tiene. Ayer hablábamos con Guadalupe, ¿era? Guadalupe, sí. Guadalupe, que hablaba que de la Agencia Nacional de Personas con Discapacidad. Con discapacidad, ella es no vidente de nacimiento, es ciega de nacimiento. Aclaró ella bien. Sí. Y decía eso, ¿no? Cómo se utiliza esto para categorizar o adjetivar algunos sectores, como el gobierno no ve, o tal sector no quiere ver, o se hacen ciegos. En realidad esto de darle de expresar una categoría según la inconveniencia o según los errores o los defectos que tenga, y que no hace una cosa o la otra. Y nosotros podemos utilizar esta aclaración que hacía Guadalupe. Sí. En decir, acá poco hemos visto de las elecciones anteriores, a lo mejor porque no trascendieron, porque no fue necesario, porque no hubo suficiente atención por algo en específico, pero ahora que trascendieron, que nos dejan ver, que nos dejan abrir los ojos, que nos dejan mirar de qué se trata, podemos darnos cuenta de que esto se puede mejorar. Sí. Y sin perder las esperanzas, yo deseo que sea mejor para todos los que participan, incluso para los que no formamos parte de
de ninguna de las los categorías y claustros Sí, de la porque universidad. es un Bien. lugar donde se educa, donde salen futuros profesionales de diversas Y que interactúan materias. con nosotros, aunque no seamos nosotros. Claro. Bueno, entonces- usted sí, en su caso. Bueno, ojalá que hoy en la universidad recuerden, Yo soy no solamente doctorado de otra. ojalá que hoy en la Universidad Nacional de Cuyo, no Sí. solamente en alguna mínima carrera, sino en la universidad, recuerden esta masacre que ocurrió en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 para instalar que la única posibilidad que hay en la democracia es de admitir al otro y a la otra, más allá de que pueda pensar distinto y que tenga Y que también haya diferencias de matices en la piel, ¿no? Aunque- Sí. Mónica hablaba de los marrones. Sí. Nosotros no tenemos muchos negros en nuestra sociedad, pocos negros, y en general son recientes los negros que vemos en la calle, la gente de color, de piel negra, pero tenemos muchos marrones que son Sí. nuestros y son previos a los rubios y risitos de oro, Así es. bien pensantes europeos. Así es. Y un dato que pasó casi inadvertido fue que el lunes pasado falleció Roberto Bassier. ¿Quién es? O Bassier. ¿Quién es Roberto Bassier? Es aquel conscripto, Soldadito. claro, que apareció en realidad en la tapa de una revista, la revista Gente creo que fue, en 1974, después del 1 de julio, que lloraba desconsoladamente Con un gesto por la muerte de angustia, del general de Perón. llanto, Sí, al desoladamente. pasar el Falleció. féretro de Perón. Falleció este lunes relativamente joven y bueno, algunos lo recuerdan porque fue un ícono. Decían el soldado de Perón, porque así lo empezaron a llamar a partir de esa imagen. Sí, la foto se la sacó un fotógrafo, un Es, corresponsal japonés. Japonés, sí. Y el presidente Néstor Kirchner, que estaba siempre admirado por esa foto, Los reunió. quiso saber quiénes eran Y los reunió. y los juntó al fotógrafo y al soldado, ya habiendo Claro que pasado no los había sido, años. claro, que Ujú. no se había dedicado a esto tampoco, sí. Y bueno, y se conocieron y se compartieron un día, estuvieron allí compartiendo con el presidente en ese momento, con Néstor Kirchner, y bueno, ha fallecido ayer y es un ícono de ese momento, ¿no? Sí, el lunes falleció. Cuando cambiaron de lugar, el lugar de descanso de los restos de Perón, que lo llevaron a una quinta, Sí. San Vicente. Él participó de la custodia de la Cureña, donde llevaban el féretro. Muchas gracias.